Cristo, usted debe tener gozo en el Señor. ¿Amén? Muy bien, sí, sabemos que hay problemas, sabemos que hay pruebas, dificultades, pero si hay lucha es porque hay victoria. Aleluya. Así que usted no debe tener ningún tipo de tristeza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Bueno, gloria a Cristo. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Muy bien. ¿Quiere que Dios le hable en esta mañana? Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Amén. Éxodo 17, versículo 8 al 16. Si usted tiene Biblia, ábrala. Si usted no trajo o no tiene, puede leer, seguir la lectura en la proyección, ¿verdad? Gloria a Cristo. Vamos a leer alternadamente un versículo yo y uno ustedes, y en el 16 nos unimos todos. Aleluya. ¿Ya estamos allí? Entonces leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Dijo Moisés a Josué: escoge a los varones para darle a la gran Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cuadrado y a la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué destruyó a Amalec y a su pueblo a filo de Jabal. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová. Unidos, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y al nombre de Cristo, gloria, aleluya. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el tema guerra contra Amalec. Aleluya. Vamos a meditar sobre a quién representa Amalec, cuándo nos hace la guerra y también cómo obtener la victoria. Aleluya. Así que hoy yo sé que usted se va a identificar, porque esta palabra es para todos los que hemos decidido seguir a Cristo y estamos caminando en el Evangelio. El Señor nos advierte: vas a tener guerra contra Amalec. Y así que a lo largo de este estudio usted va a identificar quién es Amalec, qué es lo que hace, qué es lo que procura, pero también como Dios está en medio de su pueblo, fuerte, poderoso en batalla para darnos la victoria. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria? Bendito es el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a recordar un poquito qué es lo que sucedió en el tiempo cuando el pueblo de Israel salía de la cautividad, cuando eran esclavos en Egipto. Dice la Biblia que cuando Dios los había libertado de Faraón, salieron y pasaron el Mar Rojo, atravesaron el desierto, pero dice que cuando ellos querían pasar hacia el Sinaí, hacia ese monte donde iban a adorar a Dios, entonces Amalec, este pueblo,
que son los descendientes directos de Elifaz, que es hijo de Esaú. Amalek es nieto de Esaú. Y vamos a parar un momentito, se le pone en pausa ahí y entonces los amalecitas son descendientes directos de Elifaz, hijo de Esaú, que a su vez este es hijo de Isaac. Y de ellos acuérdense que venía la descendencia. Esaú era hermano de Jacob, y Jacob padre de los 12 patriarcas de la tribu de Israel. Y entonces este tiene a Elifaz, y Elifaz engendra a Amalek. Y esto es importante saberlo, porque de los dos hijos que tuvo Isaac, uno fue Jacob, y Jacob es el que se apropia de la bendición, es el que anhela la primogenitura, es el que anhela la bendición de Jehová, mas Esaú la menosprecia. Esaú también tiene mujer, tiene sus hijos, y de allí viene Amalek, de alguien que despreció la bendición de Jehová. Ponga mucha atención. Y de este linaje se forma este pueblo. Y los amalecitas, ya cuando Israel había sido un pueblo grande, también Amalek era un pueblo. Y cuando venían del desierto, de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, Amalek los ataca y les impide el paso, y empieza a hacerles estorbo, a hacerles la guerra, empieza a oprimirlos, y no les queda de otra, tienen que pelear contra Amalek. Entonces Dios en ese momento, aunque venían cansados del camino en todo el desierto, Dios les da la victoria por medio de una actitud muy importante que hoy vamos a reconocer, y que se llama el orar con fervor a nuestro Dios. Aleluya. Entonces Amalek es el pueblo que le hace la guerra al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Primer punto: Amalek representa el pueblo que le hace la guerra a los hijos de Dios. Amén. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya que sabemos su descendencia, de dónde vino este pueblo, vamos a ver qué más representa Amalek en el ámbito espiritual. Y es que Amalek, usted se va a sorprender quién es. Algunos ya están intuyendo, pero la Biblia nos los va a dejar claro, que usted entienda quién era realmente el espíritu detrás de Amalek. Porque Amalek era, ¿verdad?, el nieto de Esaú, y de ahí vienen los amalecitas, pero había un espíritu, una potestad que estaba en ese pueblo para hacerle la guerra a los escogidos de Jehová. Espiritualmente, Israel representa, ¿verdad?, a la iglesia. Nosotros somos el Israel espiritual. Y Amalek representa también a alguien. Y en primer lugar, Amalek representa directamente a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. Yo quiero que vayan a la Biblia, a Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Efesios 6, versículo 11 y 12. Y dice aquí la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quienes, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted se está dando cuenta que aquí la palabra nos dice contra quién nosotros tenemos lucha, y es contra príncipes de las tinieblas, contra gobernadores, ¿verdad?, en las regiones celestes de
maldad. Tenemos guerra directamente contra el diablo. Y Amalek representa a ese principado de demonios que le hace la guerra a los hijos de Dios para que no vayan a adorarle. Porque cuando venía Israel de Egipto era para ir a adorar a Dios. ¿En dónde? En el desierto. Pero Amalek se le interpuso, se le puso en contra y no querían dejar pasarlo. Así igual cuando el cristiano decide seguir a Cristo, va a tener oposición de Satanás. Por eso ella aclara y dice que la lucha no es contra carne y sangre. Está hablando de que no vas a pelear contra el vecino, no vas a pelear ni siquiera contra tu papá, porque esas personas, si no tienen a Cristo, ellos son títeres de Satanás, son influenciados por los principados y son los que hacen la guerra, pero no es la persona en sí, porque esa persona, si viniera a Cristo, entonces también Él intercedería por ti para que tú siguieras adelante. Aleluya. Lo que tenemos que entender es que Amalek en primer lugar representa directamente al diablo y a todos sus demonios. Amén. Ahora, para que esto quede más claro, en la Biblia se usa la palabra principado, que acabamos de leer en Efesios 6:12, contra príncipes o principados de maldad. La palabra príncipe o principado significa que es alguien importante y tiene un rango alto en las esferas espirituales. Así como en nuestro país está el presidente, luego están los gobernadores, luego están los alcaldes, luego están los regidores, luego están los delegados y así se va el escalafón. También en el ambiente espiritual también hay un organigrama y un escalafón. Y cuando la Biblia dice principados, quiere decir que es el más grandote. O sea, quiere decir que es un demonio grande, no es cualquier demonio. Y la Biblia también habla de gobernadores, también son poderosos. Pero el príncipe o el principado es el de los más altos. Y aquí dice la Biblia que Amalek tiene un principado. Vaya usted a Números 24:20 y usted va a encontrar allí qué posición tiene Amalek. Y ya les dije que representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Números 24:20. Vamos a leer allí y dice la palabra del Señor, aleluya. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Pero hay algo que Balaam, el profeta extranjero, reconoce y dice: Amalek, cabeza de naciones. Y cuando dice cabeza de naciones, está hablando como cuando nos referimos a Cristo, que es la cabeza, la principal piedra del ángulo, la principal, príncipe, principado. Acá Amalek es la cabeza, es el principado. ¿De qué? De las naciones. O sea, está hablando global, que Amalek es el príncipe de este mundo. Y la Biblia señala que el príncipe de este mundo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Amalek, que es el diablo mismo, siempre le va a hacer guerra al pueblo de Dios. Pero no tengamos miedo, porque el Señor lo ha vencido y está con nosotros. Aleluya. Amén. Vamos a comprobar en San Juan 16:11 que esto es así. Tenemos que identificar al enemigo. Tenemos que saber cómo es el enemigo. Y hoy lo estamos desenmascarando para que entendamos, ¿verdad?, por la palabra, el tipo de guerra que estamos librando. San Juan 16:11 dice, gloria a Dios,
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí está hablando Jesús y le está diciendo a los discípulos que va a venir el Espíritu Santo y Él va a convencer de justicia y de juicio. Y cuando habla de juicio menciona al príncipe de este mundo, que es el diablo o Satanás, el cual ya está determinado su futuro, su eternidad, y será destruido en el lago que arde con fuego y azufre por los siglos eternos. Así que nosotros estamos enfrentando ciertamente a Satanás, que es el demonio de más alto rango, pero hay una buena noticia. La Biblia dice que ya ha sido juzgado. La Biblia dice que ya está vencido y que Cristo lo puso debajo de nuestros pies. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios? Aleluya. Entonces Amalek representa en primer lugar a Satanás y a todos los demonios. Esa es la guerra que usted está librando. A veces le echamos la culpa, ¿verdad?, a las personas, pero no es realmente la persona, es el enemigo que está influenciando a esa persona. A veces no entendemos por qué actuamos de una manera, pero es que hay un enemigo invisible que viene y que influencia en la vida de la gente, y por eso es que usted escucha en las noticias que una joven de 18 años se quitó la vida. ¿Y cuál era el problema? Que la dejó el novio, y por eso fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está haciéndole la guerra y que viene y que se interpone para que tú no logres el objetivo, que llegues un día a la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, también Amalek representa a otro enemigo que usted y yo tenemos, y todos los días estamos con ese enemigo. Se llama la carne. Esa carnita que usted tanto cuida, que usted tanto, ¿verdad?, la quiere poner bella, que tanto usted la consiente, y algunos se la estiran para acá y otros para allá, y otros le quieren cambiar de color, ¿verdad? Esa carne también es representativo de Amalek y es tu enemigo, ¿sí? No en sí los tendones y los tejidos y la piel y la grasita, no en sí eso es tu enemigo, sino que la carne representa tu yo, tu ego, tus deseos, tus pasiones, y ese es el enemigo que tenemos. Vayamos a la Biblia y busquen en Gálatas 5:17. Gálatas, no Galatas, Gálatas 5:17. Está como aquel hermano que dijo: vamos a la carta de los Hebreos, y eran los hebreos, hermano, y dijo los Hebreos. Aleluya. Cualquier coma, por eso digo Jesús que ni una tilde ni una coma de la palabra va a pasar. Imagínate, le quitas una comita y ya dices otra palabra. Amén. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Hay guerra ahí, hay un conflicto, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Te das cuenta que la carne te hace la guerra también? Porque te pide cosas que tú no le puedes dar. A ver, dígame, ¿qué es lo que quiere la carne? La carne quiere orar, la carne quiere ayunar, la carne quiere buscar a Dios. ¡Santo! La carne no quiere. ¿Qué es lo que quiere la carne? Cuando a las 3 de la mañana el Espíritu te mueve para que te levantes a interceder y a clamar y a orar, y la carne, ¿qué te dice?
otro ratito. La carne te dice que no. Y Jesucristo lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. La carne nos dificulta que nosotros podamos buscar a Dios con toda nuestra fuerza, porque es nuestro enemigo y también representa a Amalek. Pero aún más queda claro cuando leemos Primera de Pedro 2:11. Vaya usted a Primera de Pedro 2:11. Y esa carnita que usted tanto apapacha, usted no la debe de apapachar tanto, usted debe de sujetar esa carne. Aleluya. Primera de Pedro 2:11 dice, escuche bien, abra bien los oídos: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta que hay una batalla ahí entre la carne y el espíritu, que te está haciendo la guerra para que tú no obedezcas a Dios, para que tú no vivas en santidad, para que tú no vivas en obediencia? La carne es un enemigo con el cual batallamos, y el problema es que lo tienes ahí. Todos los días tendrás guerra contra Amalek, de generación en generación, dice el pasaje que leímos al principio. Y si usted sabe, porque Dios te lo está poniendo de antemano, que la guerra va a ser todos los días hasta el final, entonces usted tiene que estar preparado. Usted todos los días tiene que pelear la buena batalla de la fe, porque si usted un día se descuida, un ratito usted se confía, entonces usted puede perder esa batalla, como le pasó también a Israel. Se descuidaron y no obedecieron a Dios, y entonces cuando fueron los espías a reconocer la tierra, regresaron de los 12 diciendo no se puede. Casi lo que vinieron diciendo es que Jehová nos ha mentido, esa tierra no es como nos los dijo, y trataron a Dios de mentiroso. Y entonces se encendió la ira de Jehová, y Jehová dijo: estos tienen que morir. Todo aquel que no le cree a Dios y que contagia de negatividad a los demás, y que hace que muchos se pierdan y no alcancen lo que Dios quiere para las personas, Dios los va a apartar, Dios los va a destruir. Y entonces el pueblo se obstinó, y Dios dijo: solo Josué y Caleb van a subir. Y ahorita van a entender qué relación tiene con Amalek. Porque en ese momento el resto del pueblo, ya después de que murieron los 10 que habían dicho que no, entonces el resto del pueblo dijo: bueno, sí vamos a subir, sí vamos a ir a la tierra prometida. Pero Moisés dijo: no vayan, porque Jehová no está en medio del pueblo, porque lo han irritado. No vayan ahora. Y el pueblo dijo: sí iremos, ahora sí creemos. Pero si van a ir sin Dios, aguántense, no vayan ahorita. Pero el pueblo dijo: sí vamos. Y salieron. Y dice que se les apareció. ¿Quién creen? ¿Quién creen que les salió al encuentro? Amalek. El pueblo de Amalek se les atravesó una vez más. ¿Y qué creen que pasó? Perdieron la batalla contra Amalek, porque desconfiaron de Dios, porque desobedecieron a Dios. Por eso usted y yo no podemos descuidarnos, ni siquiera un centímetro le podemos dar al diablo, porque si tú le das un espacio, él te va a destruir. Pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña que si nosotros velamos, que si nosotros aguardamos, que si nosotros vigilamos, entonces el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nos da la victoria contra el diablo. Nosotros tenemos que entender que cualquier descuido puede ser garrafal.
La salvación se cuida con temor y temblor todos los días de nuestra vida. Aleluya. Y entonces la carne nos está haciendo esa guerra. Y no te puedes confiar ni siquiera de ti mismo. Porque el día que tú bajes la guardia tantito, esta carne se subleva. Esta carne se sube. Y es muy difícil, mi hermano, luchar contra esos deseos cuando no hay vida espiritual. Si cuando estás orando y ayunando aún es difícil, imagínate si tú no buscas de Dios. Amén. Nosotros tenemos que aprender que a la carne no tenemos que obedecerla, tenemos que sujetarla en el nombre de Jesús. Y también Amalek representa el mundo. En primer lugar vimos que representa ¿a quién? Al diablo o Satanás, es lo mismo. En segundo lugar representa la carne. Y en tercer lugar representa el mundo. Vaya usted a Santiago 4:4 y usted va a encontrar allí lo que Dios piensa o se expresa tocante al mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces quiere decir que cuando tú te acoplas al estilo de vida que ofrece el mundo, te haces enemigo ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, el sistema corrupto que hoy impera en el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2 dice esto, dice que tienen el entendimiento enceguecido. Y dice que están cautivos y no hacen la voluntad de Dios. Por eso el mundo se ha venido a convertir en nuestro enemigo, porque te ofrece cosas que van en contra de la voluntad del Padre Celestial. Esto se comprueba cuando leemos Primera de Juan 2:15 al 17. El mundo y sus ofertas son un peligro para el cristiano, son un enemigo latente. Y dice la escritura, Primera de Juan 2:15 al 17. Miren la prohibición que hace Dios. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Pero aquí te explica muy claro y te dice: no ames al mundo. El que ama al mundo, el que vive de acuerdo al mundo, se deja llevar por la corriente del mundo. Dice: el amor del Padre, el amor de Dios no está en él. Y dice que esos deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, vienen del mundo. Y el mundo va a pasar, va a ser destruido, va a quedar atrás y sus deseos. Pero el que se someta a Dios, el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que guarda su palabra, el que sigue su evangelio, permanece para siempre. Y eso es el verdadero cristiano, que le ha dado su vida a Cristo, que ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Nosotros
estamos teniendo una fuerte batalla. En primer lugar, con el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda. Es poderoso también, porque Dios le dio poder, pero está limitado. Influencia en las mentes y en los corazones de los incautos, de los incrédulos, de los rebeldes, de los desobedientes, y los usa como títeres, y al final se los va a llevar también a ese lugar al que él está condenado, o sea, al lago de fuego. Y usted no quiere ir a ese lugar. Dios preparó un lugar precioso para todos los que creen en su nombre. Tenemos también la batalla contra la carne, y también batallamos contra las ofertas del mundo. O sea que estamos en una gran batalla. Estamos librando una guerra muy fuerte, pero más fuerte es el que está con nosotros, y ese se llama Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Ahora ya vimos quiénes son nuestros enemigos, de qué talla son. Ahora vamos a ver qué es lo que hace ese enemigo. Nos hace la guerra, hermanos. Muchos de ustedes a veces se están alistando para venir al culto, y de pronto algo sucede. De pronto empezó una discusión, de pronto un dolorcito de cabeza, algo sucedió, un pleito. Apúrate que ya se hizo tarde. Tú eres el que te tardas en el baño 2 horas y no me dejas que yo me aliste. Y empiezan a discutir para venir al servicio. Y entonces, como no le gustó lo que le respondió, y le dice: pues entonces ya no voy, anda, vete tú. Y se están alistando para venir a adorar a Dios. Y resulta que al final lo redarguye el Espíritu Santo y dice: sí voy a ir, pero que se vaya primero sola, porque se vaya solo, yo voy a llegar después. Aleluya. Y ya llega cuando ya están terminando las alabanzas, y llegó cuando estaba el de: Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Y mira cómo se goza, y hasta danza el hermano. Aleluya. Pero vino con un gran pleito y un gran conflicto. Esa es la guerra que estamos enfrentando. Y usted, mi amado hermano, necesita ser sabio para poder identificar de dónde vienen esos ataques. Y cuando usted lo identifica y sabe: por aquí se quiere infiltrar este mentiroso, inmediatamente usted le aplasta la cabeza y dice: pues no voy a pelear. Sí, mi vida preciosa, perdóname, mi vida. La verdad que yo he sido un imprudente, pero ahorita, mi amor, ahorita nos vamos. Voy a pagar un taxi especial y nos vamos. Aleluya. Oye, pero apagaste el fuego. Pero imagínate, te pones también a defenderte, y acá tú mismo le metiste más leña, ¿verdad? Y al que le ibas a meter leña era al diablo, y le metiste leña a tu esposa. Y tu lucha no es contra carne ni sangre, es contra el diablo, dice la Biblia. Aleluya. Es un ejemplo por ahí que les estoy dando. Entonces Amalek nos hace la guerra como se lo hizo a Israel. ¿Cuándo nos hace la guerra? Escuche usted, la Biblia enseña que todo el tiempo, a cada rato, todos los días, hasta que te mueras, te va a hacer la guerra con el propósito de destruirte. Porque dice San Juan 10:10 que el enemigo vino a robar,
a matar y a destruir. Te va a hacer la guerra hasta el último día porque Él te quiere acabar. Pero también el mismo versículo dice: Jesucristo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si usted tiene a Cristo, Él le da el poder para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Leamos el versículo 16 de Éxodo 17. La cita que leímos al principio, Éxodo 17:16, dice: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. La guerra es siempre, todo el tiempo. Vas a morir tú, tus hijos van a tener la misma guerra. Morirán tus hijos, los hijos de tus hijos enfrentarán al mismo enemigo hasta que Cristo venga. Amén. Y cuando Cristo venga, la Biblia dice que ahí sí lo va a atar y lo va a encerrar en un pozo, en el pozo del abismo, y de ahí lo va a destruir por completo y será lanzado al lago de fuego. Pero mientras eso no pase y usted y yo estemos aquí, la guerra será, dice aquí la Biblia, de generación en generación. Pero eso no nos preocupa, porque si tenemos esa guerra contra el enemigo, también tenemos a alguien que está de nuestro lado. Amén. Y que dice: yo soy tu escudo, yo soy tu adarga. Y dice Éxodo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Tenemos quien nos defienda. Vaya usted a Deuteronomio 25:17. Y usted encontrará ahí que Amalek nos va a hacer la guerra siempre. Deuteronomio 25:17 al 19 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek, y no hizo cosa buena. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató